Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar una introducción sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Matemática nosotros conocemos. Algunos aman la materia, otros odian la materia. Algunos aman a la suegra, otros odian a la suegra. Algunos aman el fútbol, otros odian el fútbol. Algunos aman la comida, otros aman la comida. Nadie odia la comida. Bueno, la matemática es amado por muchos, odiado por otros también. ¿Qué es lo que tiene la matemática? Nosotros lo usamos siempre. Más, menos, por división, potencia y raíz, ¿sí? Son operaciones matemáticas que nosotros aprendimos a hacer. Sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar una potencia, sacar raíz. Las operaciones matemáticas están presentes en álgebra. ¿Y qué es álgebra? Mezclar esas operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, exponente y raíz con números que podemos elegir nosotros, cualesquiera sea, del 1 al 100, al 1000, al millón, lo que ustedes quieran, que no sea muy grande para no complicarse de balde, con letras cualquiera, ¿sí? Del abecedario, el que ustedes quieran, la A, la B, la C, el que les recuerde a la inicial de su ex, no importa, ¿sí? Mejor que no sea así, pero la letra que ustedes quieran. ¿Qué tenemos entonces? Combinación de números y letras en una operación de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque son temas que nosotros ya conocemos. Todos sabemos sumar, todos sabemos restar, multiplicar, dividir, elevar un exponente y sacar raíz. Eso nada más tenemos acá. Productos notables comenzamos, sí, que son los productos sencillos. Cuando se habla de productos se habla de multiplicación en matemática, ¿sí? Productos, multiplicación. Diferencia se le dice a la resta, ¿sí? Nosotros decimos producto cuando hay multiplicación, entonces necesariamente va a haber multiplicación. Notables, ¿por qué? Porque tiene un modo en el cual se puede resolver para hacerlos un atajo, por decirlo así, una manera en ser resuelta que siempre funciona, ¿sí? Entonces, si yo tengo lo siguiente, para explicación, estoy indicando una letra, ¿sí? Dijimos que álgebra es número cualquiera, puede ser 3, una letra cualquiera, puede ser X. ¿Qué es lo que me indica el número? El número es un valor conocido, ¿sí? El 3 yo conozco su valor. Y la letra es una incógnita, es un valor que yo desconozco. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 20. En ecuaciones nosotros hallamos ese valor. En solamente la resolución de ejercicios que no tenga que ver con ecuaciones, nosotros no hallamos el valor de la letra. Entonces, yo lo único que hago es realizar la operación sin la necesidad de hallar el valor de X, por ejemplo. O puede ser el valor de la letra que ustedes quieran. Yo le puse X, puede ser A, B, C, D, el que ustedes quieran. Entonces tengo representado en este ejercicio, ¿sí? Lo siguiente. La A más B, que me indicaba las letras incógnitas, valores que yo desconozco, ¿sí? Una operación de suma dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces tenemos suma y potencia. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? No nos vamos a perder. ¿Cuántos términos yo tengo? Quiero saber. Los términos se dividen a partir de los signos más y menos, ¿sí? Los signos de multiplicación y división no me separan en términos, ¿sí? Yo tengo la siguiente operación con números. 7 por 8 menos 9. ¿Cuántos términos tengo? Tengo dos términos. ¿Por qué? Porque acá no es cuántos números tengo, sino cuántos términos, que no es lo mismo. Yo puedo tener más de un número y tener un solo término, ¿sí? ¿Por qué? Porque el signo más o menos, en este caso menos, es lo que me va a indicar la separación de términos. Tengo un solo signo, en este caso menos, entonces tengo dos términos. Puedo seguir agregando más valores numéricos, por ejemplo,
dividido 8, ¿sí? Tengo 4 números, el 7, el 8, el 9 y el 8 nuevamente, ¿sí? Pero ¿cuántos términos tengo? Entonces tengo que ver que los términos están dados a partir de los signos más y menos. ¿Cuántos signos de más y menos tengo en esta operación? Solamente un signo menos. Entonces eso es lo que me determina la cantidad de términos que tengo. Acá tengo una operación de multiplicación, se va a resolver esa operación y me va a quedar un término, ¿sí? Acá tengo otra operación que es de división, se va a resolver esa operación y va a ser un solo término, ¿sí? Y al final se resta. Hasta ahí vamos bien. Los términos están dados entonces a partir de los signos más y menos. Sencillo de recordar, ¿verdad? ¿Cuántos términos tengo acá? ¿Cuántos signos más y menos tengo? 1. Y este puede ser más o menos, ¿sí? Lo que me separa en términos son los signos más y menos. En este caso entonces tengo 2 términos y a los 2 términos se le conoce como binomio. ¿Por qué binomio? Porque bi viene de 2 términos, binomio. Entonces es un binomio dentro de la operación, dentro de un paréntesis, elevado al cuadrado. Ese es un producto notable. ¿Por qué es producto si yo no veo multiplicación, sino que veo suma y resta? Y dijimos que producto es multiplicación, porque el paréntesis me indica una multiplicación. Y el exponente, el número más chico, por decirlo así, me indica la cantidad de veces que se está multiplicando por sí mismo. La base. Y la base es A más menos B, porque puede ser la operación de suma o resta, lo que ustedes quieran. Vamos a ver enseguida. A más menos B, ¿sí? Que se está multiplicando por sí mismo la cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Cuántas veces me indica? 2 veces. 1, 2. Y la multiplicación se indica por medio de paréntesis. Si ustedes colocan en su calculadora 5 paréntesis dentro de un paréntesis y 5 dentro de un paréntesis, o colocan 5 por 5, el resultado le va a salir el mismo, porque el paréntesis lo que me hace es indicar la multiplicación y por eso es producto, uno de los productos notables, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que se multiplica por sí mismo la base. ¿Cuántas veces se multiplica por sí mismo la base? A. Si es más, en los dos es más, ¿sí? Y si es menos, en los dos es menos. Vamos a dejarle con un solo signo para que se entienda. Entonces, si es más, en ambos tienen que ser más, porque tienen que ser iguales. Y al ser iguales se multiplica por sí mismo la cantidad de veces que me indica el exponente. 2 veces. ¿Cómo se resuelve eso? Muy sencillo. Se resuelve de la siguiente manera. Y atiendan bien esta parte, ¿sí? Tomo el primer término y elevo al cuadrado, como está en el ejercicio, ¿sí? Al cuadrado. Y siempre sus extremos van elevado al cuadrado, cuando es un binomio al cuadrado. Tomo el segundo término y también elevo al cuadrado. Agarro ambos términos para el término intermedio y los multiplico por 2, ¿sí? El último término siempre va a ser positivo y el término intermedio va a estar dado según el signo de separación de términos que lleve el ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resolvía un binomio al cuadrado? Sencillo. Tomaba el primer término, lo elevaba al cuadrado en sus extremos. Siempre van los elevados al cuadrado. Agarro entonces en el otro extremo el segundo término y también lo elevo al cuadrado. El primer término por el segundo término por 2. Los signos, el último siempre va a ser más, siempre. Y el término intermedio según el ejercicio, el signo del ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos términos tengo en este ejercicio? 2 términos. Bueno, ¿cómo se resolvía el binomio que está elevado al exponente 2, el exponente cuadrado? Tomo el primer término, lo elevo al cuadrado.
La m es un valor que yo desconozco, pero está representado por una letra, en este caso la m. En sus extremos, el segundo término al cuadrado. Sencillo, ¿verdad? En el término del medio es el primer término por el segundo término. El por se indica a través de un punto. Y esto por 2. ¿Sí? El último término siempre va a ser positivo y el término intermedio está dado según el ejercicio. En este caso es más. Y ya culminó nuestro ejercicio, nada más que eso. Elevar el primer término al cuadrado, elevar el segundo término al cuadrado, multiplicar el primer término por el segundo término por 2. En cuanto a los signos, el último término siempre es más y el término intermedio según el ejercicio. Ahora esto solamente queda resolver, lo que quede por resolver. M cuadrado queda de la misma manera, signo más, porque así está en el ejercicio, multiplico los números del término 2 por 3, 6, y la multiplicación de la m queda indicado a través de un punto, pero no se acostumbra a colocar de la siguiente manera, entonces tan solamente 6m. ¿Por qué? Porque cuando tengo un número, en este caso el 6, y una letra juntos, significa que se están multiplicando y por eso son productos. Más 3 al cuadrado, que me indicaba la potencia, la cantidad de veces que se multiplica por sí misma la base. 3 por 3, 9. ¿Sí? La base es 3, se multiplica por sí misma, ¿cuántas veces? 2 veces. 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces, este es mi resultado final. M cuadrado más 6m más 9. Que no les complique de balde, ¿sí? Si ustedes siguen las reglas, van a llegar al resultado. ¿Cómo aplico la regla de un binomio al cuadrado? Entonces, tomo el primer término y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Primer término, x elevado a la 10, x elevado a la 10, elevado al cuadrado. Tomo el segundo término sin su signo, 10 y elevado al exponente 12, y todo esto al cuadrado. ¿Vamos bien? El primer término, x10, como está en el ejercicio, y el segundo término multiplicado, 10 y elevado al exponente 12. Y esto todo multiplicado por 2. Tomo el primer término, lo elevo al cuadrado. Tomo el segundo término, lo elevo al cuadrado también. Tomo el primer término y lo multiplico por el segundo término y todo esto por 2. Y nada más. Se dan cuenta que el 2 siempre está presente del ejercicio al cuadrado. En el primer término y en el segundo término su extremo está elevado al cuadrado. Y el 2 se está multiplicando con el primer término y el segundo término para el término del medio. El último término siempre es positivo. El término intermedio está dado según el signo del ejercicio, en este caso menos. Sencillo. Ahora que sigue resolver x. ¿Y qué hago en este caso? Hace rato dijimos que el paréntesis me indicaba una multiplicación. Entonces multiplico exponente y otra vez un exponente. A través de un paréntesis se indica la multiplicación. 10 por 2, 20. Menos. En el segundo término realizo las operaciones que tenga que realizar multiplicando el número con número, ¿sí? Porque el número con letra yo no puedo multiplicar. 2 por 10, 20. Acá la multiplicación está indicado a través de un punto. Acá la multiplicación está multiplicado a través de paréntesis, pero en ambos casos se multiplica. Acá queda como exponente, acá en el segundo término queda como base. ¿Y qué hago con las letras? Indico la multiplicación, porque números con letras yo no puedo multiplicar, solamente puedo indicar la multiplicación. ¿Cómo se indica la multiplicación? A través de puntos, o puedo prescindir de ellas sin ningún problema. Pero si yo tengo números y letras, significa que se están multiplicando y por eso son productos. En el último término que tengo número y letra, quiere decir que se están multiplicando. ¿Sí? Y si yo tengo una operación de multiplicación y nuevamente tengo un exponente, eso quiere decir que el exponente se distribuye. ¿Cuánto es el exponente de 10? Porque el 10 es un número que tiene un exponente
1, porque 10 elevado al exponente 1 es 10. Entonces no se escribe nomás cuando no tiene el número exponente, es porque tiene exponente 1. ¿Por qué yo quiero saber eso? Porque al ser distributivo este 2 de exponente de la operación que está dentro del paréntesis, entonces el 2 afecta al 10 y afecta a la y12 elevado a la 12, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Cuando hay paréntesis se multiplica, porque la operación que me indica el paréntesis es una multiplicación. Entonces, 10 va a tener su exponente 1 y como es distributiva digo 1 por 2, 2. ¿Sí? Que no se pierdan, ¿sí? Lo único que hago es aplicar este exponente 2 y multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque hay un paréntesis ahí. 2 por 1, 2. ¿Sí? Porque eso es lo que me indica el paréntesis, que hay una multiplicación. 12, cuando es multiplicación, chicos, ¿sí? 12, si es suma o resta, no se distribuye. 12 por 2, 24, y ya terminé el ejercicio. Pero yo no quiero dejar en exponente, sino la resolución de ese exponente. ¿Cuántas veces entonces se multiplica por sí misma el número 10? 2 veces. 10 por 10, 100. Y terminó mi ejercicio. Sencillo, fácil. El segundo producto notable es mucho más fácil todavía. Entonces, el primero, ¿cómo era? Se tomaba el primer término elevado al cuadrado, el segundo término elevado al cuadrado, el primer término por el segundo multiplicado por 2. ¿Sí? En cuanto a los signos, más cuando es el último término, siempre, y más o menos según el ejercicio. Nada más que eso, sencillo, fácil de resolver. No se pueden perder, no pueden decir que no entienden, a no ser que yo explique de una manera que no se entienda, pero el ejercicio es sencillo, ¿sí? Binomio al cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Ahora ya tengo dos paréntesis, son productos porque son paréntesis, y el paréntesis me indica siempre una multiplicación. Usted puede corroborar eso a través de su calculadora, como ya le dije hace rato. Si yo tengo un término que se repite en ambos paréntesis, ¿sí? Y tengo el otro término que también se repite en ambos paréntesis, necesariamente tiene que ser igual. Por ejemplo, tengo 9 representado por la letra A, puede ser cualquier otro número, y tengo 9 acá, en el segundo paréntesis, ¿sí? Exactamente iguales. Y la B puede ser un 8, ¿sí? Y la B se vuelve a repetir en el otro paréntesis. Yo le estoy dando valor cualquiera. Lo que yo le quiero dar a entender es que tanto se repite dentro de un paréntesis y se repite dentro de otro paréntesis. Lo mismo pasa con el segundo término. Son iguales y se repiten en ambos paréntesis. Entonces necesariamente tiene que ser exactamente igual con el signo. O sea, si es positivo, acá es positivo también en el inicio. ¿Por qué? Porque el término que me separa por los signos más y menos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? La A se repite, la B se repite, o puede ser cualquier otro número. Yo le puse 9 y 8. Lo que pasa es que se repiten en un paréntesis y en otro paréntesis. La única diferencia es lo que yo le marqué con verde, que uno va a ser positivo y que otro va a ser negativo. Vamos a hacer la comprobación con la calculadora, ¿sí? Se repiten, entonces lo único que varía es el signo. En uno es más, en otro es menos. El resto es totalmente igual. Acuérdense que yo tengo que aprender a identificar entonces los ejercicios para poder resolver, ¿sí? Entonces, un número cualquiera y ustedes pueden hacer eso en sus casas. Yo le voy a poner 9, le voy a poner 3, ¿sí? Este le voy a poner 9 y a este le voy a poner
3 también. ¿Sí? A uno le voy a poner más, a otro le voy a poner menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se repite uno más y otro menos. Esa es la única diferencia que tienen los paréntesis. No hay otra diferencia. Esto cargan en su calculadora y les tiene que salir el mismo resultado que al hacer esto. ¿Se acuerdan del cuadrado? Bueno, pueden hacer la comprobación para que no digan que yo estoy inventando ninguna regla, sino que son reglas que ya se inventaron, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica lo que tengo que hacer después de esa introducción? Espero no haberme explayado demasiado. Sencillo, que si se repite el primer término y se repite el segundo término y lo único que varía son los signos más y menos, entonces yo tomo el primer término así como está, la A, tomo el segundo término así como está, ambos los elevo al cuadrado y siempre va a ser signo menos, nunca signo más. Esto es lo que luego vamos a conocer como diferencia de cuadrados, pero ahora lo conocemos como productos notables porque está representado de la siguiente manera. Entonces, la A se repite en ambos paréntesis, la B se repite en ambos paréntesis, lo único que varía es el signo más o el signo menos. Vamos con los ejercicios. ¿Se cumple esto acá? Necesariamente, porque si no, no iba a ser ejercicio. La y al cuadrado se repite, 3x también se repite, lo único que cambia es signo más, signo menos. ¿Qué hacía yo? Tomaba el primer término así como está y lo elevaba al cuadrado, tomaba el segundo término que es la b y lo elevaba al cuadrado y siempre va a ser signo menos. Bien, hagamos entonces los ejercicios. Tomo el primer término que se repite, y al cuadrado, y lo elevo al cuadrado. Tomo el segundo término, 3x, sin su signo, y lo elevo al cuadrado. Y siempre va a ser signo menos. Sencillo. Ahora lo que queda es resolver. ¿Cómo queda la y y la potencia de potencia que me indicaba el paréntesis? Ya dimos que es la multiplicación. 2 por 2, 4. Hagan el ejemplo si quieren. Pongan paréntesis 5, entre paréntesis 5, y les va a salir 25 porque la multiplicación se indica a través de paréntesis. Acá hay un paréntesis, entonces se multiplica 2 por 2, 4. Entonces me queda y elevado al exponente 4. Entonces, seguimos. Menos siempre va a ser menos. Como les dije hace rato, si tengo un número y una letra juntos significa que se están multiplicando, por eso son productos. Y al ser multiplicación, la potencia se distribuye. ¿Sí? Tienen exponente 1 cuando no tiene ningún exponente. Entonces, ¿qué hace el paréntesis? Hace que se multipliquen 3, queda como base, y multiplico las potencias. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Si en este caso, por ejemplo, había, en lugar de 1, había un 3, se iba a multiplicar 3 por 2, y no iba a ser 2, sino que iba a ser 6. Pero no es el caso, sino que es 1. Entonces, 1 por 2, 2. ¿Qué me queda por resolver? El 3 al cuadrado, que me indica el 3 al cuadrado, me indica la cantidad de veces que se multiplica por sí misma la base. 3 por 3, 9. Y termino el ejercicio. Tomo entonces el primer término y lo elevo al cuadrado. Tomo el segundo término y lo elevo al cuadrado y siempre va a ser signo menos. ¿Cuándo hago eso? Cuando tengo términos que se repiten en ambos paréntesis, siempre son binomios, uno está con signo menos, otro está con signo más. ¿Qué se hacía? Tomaba el primer término y lo elevaba al cuadrado, tomaba el segundo término que son exactamente iguales. Si acá por ejemplo había un cuadrado, ya no iban a ser iguales, ¿sí? Tienen que ser exactamente iguales. En este caso se cumple ese requisito de que son todos iguales y lo único que cambia es que uno tiene signo menos y otro tiene signo más, siempre es menos, y también el segundo término entonces lo elevo al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo. 1 al cuadrado me indica la cantidad de veces que se multiplica por sí misma la base, 1 por 1,
una. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Multiplicación, ¿por qué? Porque tengo número junto con letra, y si tengo número y letra juntos significa que se están multiplicando. Igual si tengo letra con letra, se están multiplicando. Al hacer multiplicación se aplica la propiedad distributiva con los exponentes y se multiplica. Todos tienen exponente 1. Cuando no tienen exponente son exponente 1. 1 por 2 queda exponente 2. Exponente con exponente. X, su exponente es 1 también. 1 por 2. ¿Por qué 2? Porque está elevado al cuadrado. Es el número 2. Y también pasa con la Y. 1 por 2, 2. Y 8 al cuadrado me indica la cantidad de veces que se multiplica por sí misma la base. Voy a dejar indicada de la siguiente manera. 8 por 8, ¿cuánto es? 64. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos el último producto notable. Y terminamos, chicos, con productos notables. Cuando solamente un término se repite en ambos paréntesis, ¿sí? Solamente uno. El último término puede ser positivo o negativo, ¿sí? Ambos pueden ser negativos si quieren, o ambos pueden ser positivos, no importa, pero tan solamente un término es el que se repite. ¿Qué hago entonces? Sencillo, elevo el que se repite, ¿sí? El primer término al cuadrado, siempre hablamos de cuadrado. Para el último término, en este caso, se van a multiplicar con su signo, ¿sí? El primer término con el segundo término. N es el primer término, el segundo término, perdón, en la primera ecuación, y M es el segundo término en la segunda ecuación. Se multiplican ambos con sus signos y el signo que le dé, dependiendo de la ley de los signos. Más por menos, menos, más por más, más, porque signos contrarios se restan, signos iguales se suman, o puede ser menos por menos, también más, ¿sí? Signos contrarios se restan, o sea es menos, signos iguales se suman, o sea es más. Y para el término del medio lo que pasa es lo siguiente. Tomo los dos últimos términos de cada paréntesis y se suma o se resta dependiendo de sus signos. Signos iguales se suman, ¿sí? Y signos contrarios se restan, no importa la posición. Si son iguales se suman, si son distintos se restan. O más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Sencillo. Entonces, sigamos ese ejemplo con este ejercicio y culminamos ya. El primer término lo elevo al cuadrado. Miren que el primer término se repite. Tan solamente ese es el que se repite. Y queda a la sexta elevado al cuadrado, ¿sí? Copié el término tal cual como está escrito. A la sexta, y todo esto con paréntesis porque va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hago en el término del medio? Se suma o se resta dependiendo de los signos. En este caso son signos contrarios, ¿sí? ¿Qué se hacen con los signos contrarios? Se restan. Para el término del medio, entonces digo más 7 menos 9, suma o resta. ¿Qué se hace? Si resta, entonces 7 menos 9 o 9 menos 7 es 2. Positivo o negativo lleva el signo del número mayor. En este caso 9 mayor que 7 va a llevar el signo negativo. O cargan directamente en su calculadora así y les va a salir este resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto entonces era el resultado? Menos 2. En este caso la A ya no va al cuadrado, sino que va sola, ¿sí? Siempre el primer término, sin que esté elevado al cuadrado. Ahora,
más o menos, dependiendo de los signos otra vez, del último término de cada paréntesis. ¿Qué tenemos? Más 7 por menos 9, ¿sí? Signos contrarios se restan, es decir, va a salir un signo negativo, pero se están multiplicando. Entonces 7 por menos 9, 62. Perdón, es 63. Estoy sin calculadora, chicos, y por eso todo con la mente nomás. Ustedes carguen en su calculadora. Más 7 menos 9, les va a salir este resultado. Entonces el resultado del último es menos 63 y ya no lleva signo, ¿sí? Acá es el primer término. Que no se compliquen con este último, ¿sí? Tomo el primero, lo elevo al cuadrado. Hasta ahí, el único que se repite, ¿sí? El segundo es más o menos, dependiendo de los signos, más 7 menos 9 menos 2. Y el primer término se repite sin que esté elevado al cuadrado, solamente eso. Y para el último término se multiplica 7 por 9, 63. Y como son signos contrarios, más por menos, menos. Eso es todo. Entonces, ¿cómo queda? A tiene paréntesis y el paréntesis me indica una multiplicación. 6 por 2 es 12. Menos. No hay nada más para resolver acá. Y acá tampoco. ¿Sí? ¿Qué me quedó entonces? La primera letra elevado a un exponente. La segunda, que es la misma letra que la primera, elevado a un exponente. Que tiene la particularidad de que el primero siempre es el doble que el segundo. Siempre. Y eso nada más. Que tenemos entonces acá un término que se repite, que vamos a escribir tal cual, ¿sí? Nada más que elevar al cuadrado. Para el término del medio, suma o resto dependiendo de los signos, son signos contrarios, menos y más, que se hace en ese caso, se restan. Menos 6 más 8, cargan en su calculadora, les va a salir más 2. ¿Sí? Porque signos contrarios se restan, lleva el signo del número mayor, en este caso positivo. Y se escribe el primer término tal cual. Eso es algo que no les comenté, pero que tienen que hacer. ¿Para qué? Porque les va a salir entonces al final el exponente el doble que el segundo. Siempre. Vamos a ver enseguida. En el último se multiplica, ¿sí? 6 por 8 es 48. Ahora yo sé si es positivo o negativo dependiendo de sus signos. Menos por más, menos. Y ya está. Queda resolver entonces. Como tengo dos letras, significa que se están multiplicando. Entonces aplico la propiedad distributiva que ya vimos. La X o el 2 afecta tanto a la X como a la Y. Esos exponentes se multiplican, ¿por qué? Porque hay un paréntesis. El paréntesis me indica una multiplicación. 3 por 2, 6. Y la Y, 3 por 2, 6. Más. No hay nada más por resolver. Y acá tampoco. Y ya me quedó el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que la misma base tienen exponentes distintos y siempre el primero es el doble que el segundo. Si están distraídos, no se distraigan.
Esa es la manera de resolver los productos notables. ¿Sí? ¿Fácil de entender o difícil? Va a depender de ustedes. Lo que yo sí les puedo decir es que si practican se les va a hacer fácil. Y tienen lo siguiente, chicos. Con esto culminamos. Identifiquen qué tipo de ejercicio es el que tienen, ¿sí? Identifiquen y vayan resolviendo según lo que hayan entendido, ¿sí? Entonces, tengo en este caso, en cualquiera de los ejercicios, dos términos que se repiten en ambos paréntesis, uno con signo más, otro con signo menos. Tomaba cada uno de los términos, lo elevaba al cuadrado, resolvía y nada más. En este caso tengo todo signo más, o puede ser que tenga signo menos también, pero ¿cuál es la particularidad? Que tengo un binomio. Y ese binomio está elevado al cuadrado. Como se resolvía en sus extremos, se tomaba cada uno de los términos, se elevaba al cuadrado. En el término del medio era el primer término por el segundo término por 2. El último término siempre es positivo. El término del medio está condicionado por el signo del ejercicio. Y en el último caso tenemos, perdón por la publicidad, pero todos conocen, tenemos que solamente el primer término se repite en ambos paréntesis, independientemente después el número cambia, ¿sí? El número o la letra puede ser, pero entonces tomamos el primer término, los elevamos al cuadrado. Para el término intermedio entonces se ven ambos paréntesis y los números se suman o se restan dependiendo de su signo, y vuelvo a poner el primer término sin elevar al cuadrado, lleva el signo del número mayor que se sumó o se restó, y para el último término se multiplican ambos términos, y si son signos contrarios se pone el signo negativo, si son signos iguales se pone el signo positivo. Se multiplica para el último término, se suma o resta para el término intermedio, y para el primer término se toma el primer término del ambos paréntesis que se repite y se eleva al cuadrado. Sencillo. Eso entonces por hoy, chicos. Les agradezco. Avísenme si se entiende. Si no se entiende, vamos a estar mejorando la calidad de la explicación. Eso es todo. Practicar.